Ah, qué lindo esto de que los grupos estén juntos. reunidos, La verdad juntos. que sí. Sí. Este, bueno, bienvenidos. Ya algunos de ustedes se conocen, otros se estarán viendo por primera vez. Mm. Hoy, en el taller de pensamiento complejo, vamos a redondear el módulo que dimos sobre una introducción a la filosofía medieval, viendo la parte que generalmente no se ve, que es qué pasaba en esos mismos siglos en el mundo árabe y en el mundo judío. ¿Sí? Eh, Cuando digo mundo árabe, quiero aclarar una cosa. Árabe es una comunidad lingüística. Sí. ¿Ah? O sea, son los hablantes de la lengua. Ya ha trascendido a los pueblos originariamente pertenecientes a la meseta de Arabia, a la península de Arabia, ¿sí? Que pertenecen a una etnia particular, los beduinos y otros más. Ya se considera que el mundo árabe va desde el norte de África hasta la Mesopotamia. ¿Sí? Pero no es, Una desde el nación, punto de vista, ¿perdón? que no es una nación. No, exacto, son una comunidad lingüística. Por ejemplo, un persa jamás se va a considerar un árabe, por más que sea un musulmán chií. Exacto. ¿Ah? Y de hecho, los persas conservan el farsi como idioma nacional. En Irán se hablan los dos idiomas, aunque el oficial es el árabe, bueno, por razones políticas. Entonces, primero eso. Entonces yo debí decir no árabe, sino filosofía musulmana o islámica. ¿Ah? Porque los principales exponentes, en aquella época en la que sí había todavía un componente nacional más fuerte, no, no eran todos de el mundo árabe. El mundo árabe en aquel momento era más grande que el mundo islámico, digamos, mejor dicho, me explico, era la mayor parte del mundo islámico porque iba desde la meseta de Arabia hasta la mitad de España, ¿sí? Pasando todo por el oriente por toda la península del Sinaí, Palestina, el norte de África y se metían en España. ¿Ah? Mientras que después los turcos son otra etnia y los Ujú. persas, por supuesto, también son otra etnia. Y después tenemos toda esa parte que nos resulta tan poco conocida, que son los kazajos, los georgianos, etcétera, que son pueblos que tienen sus particularidades y sus costumbres y sus identidades, pero comparten el idioma y comparten la religión. O sea, todos esos pueblos comparten el hablar árabe con el hablar el idioma local cuando son musulmanes. Entonces, debía haber dicho filosofía islámica y filosofía judía. La filosofía judía sí, es la filosofía judía. La gran diferencia que hay entre cualquier cosa que tenga que ver con la cultura judía y cualquier otra cultura del mundo es que el judaísmo está atado a una gente pero a ningún país. Y los judíos hemos sufrido una diáspora, hemos ido a parar a todos los rincones del mundo, y es muy reciente, desde el 48, que existe una nación con un gobierno judío, pero ni de cerca la mayoría de los judíos están ahí. Hay más judíos en Estados Unidos que en Israel. Ajá, Sí. cierto. Este, entonces, nada, eso. Entonces, otra particularidad que es importante es que esa misma deslocalización del pueblo judío hace que haya una parte de los pensadores judíos interactuando con la cristiandad y otra parte interactuando con el islam, ¿sí? Con una influencia muy fuerte de ambos lados, pero manteniendo un idioma que les permitía interactuar entre ellos también. Entonces, frecuentemente, los judíos eran las avanzadillas de las comitivas comerciales, de las embajadas, ¿sí? No porque fueran especialmente apreciados, sino porque eran los únicos que tenían un idioma común. Algo que no pasaba en España, pero sí pasaba en Italia, en Austria y en otros lugares que necesitaban este tipo de comunicación.
Y los judíos sefaradíes que estuvieron en España, ¿no? Hablaban, perdón por No, interrumpir. no está bien, es pertinente la pregunta. Los judíos sefaradíes son hoy en día prácticamente un 60%, un 40%, no sé bien, de todos los judíos mundiales. Descienden de los judíos que fueron expulsados en el Ah, 91 por el decreto de expulsión, un año antes de Colón, y que tuvieron que rajar a donde pudieran. Los que huyeron al norte de África y migrando terminaron en Turquía son los llamados sefaradíes. ¿Por qué? Bueno, porque los que terminaron en otros lados terminaron constituyendo cultura diferente. Los judíos yemeníes ajá. son los yemeníes, los egipcios son los egipcios y así. Pero los que quedaron en Turquía, hasta el día de hoy, conservan una cultura, voy a utilizar un término de manera muy poco adecuada, paleo-española muy fuerte. Hablan Ajá, un ajá. idioma que es un español antiguo, que se llama ladino, lo hablan hasta el día de hoy, Ah, mira. y conservan muchísimas tradiciones, entre ellas los cantos que son iguales a lo que se cantaba en el siglo XV en España, las cantigas, todo ese tipo de melodías con gran influencia gitana, ¿sí? Tan melancólica. Uno escucha cantar un sefaradí y es como escuchar cantar, bueno, al coro Alfonso X el Sabio cantaba muchas canciones sefaradíes porque la música es muy parecida. ¿Tá? Ah, Y, Interesante eso, muy y como le interesante. decía, hablan este idioma, el ladino, y bueno, conservan sus propias costumbres. Yo pertenezco a los descendientes de polacos, los llaman askenazíes, y, y bueno, hay una diferencia cultural importante, pero en tipos de comidas, porque obviamente, ¿de dónde iban a sacar un salmón en Turquía? No, allá había nueces, había otras cosas para comer, pero no había pescados Claro, del tipo que hay en el Mar del Norte, por ejemplo. claro. Esas cosas generaron diferencias, pero hoy en día, digamos, no existe más que esas diferencias anecdóticas, porque, por ejemplo, en Uruguay ya somos todos nietos de uruguayos. Entonces, sí. nuestros principales Claro. problemas son Peñarol y Nacional. Claro. A ver, cuando nos vamos a juntar hacemos un asado, o sea, nuestra cultura es esta, somos uruguayos. Pero a mi hijo Bernardo, le pasó, sí, ¿y el Yiddish cuándo se empieza a procesar en Europa? bueno. El Yiddish es Es un lo idioma mismo que antiguo. el ladín, no es tan antiguo. El Yiddish es una especie de idiolecto del alemán, ¿tá? Ajá, Que se hablaba en las aldeas judías. ajá, Una persona hablante de Yiddish y un germano parlante se entienden perfecto. ajá. ¿Tá? Es como una persona que habla siciliano y una que habla italiano continental. Sí, sí. Claro, Les va a costar, claro. pero se entienden. Y bueno, yo me crié escuchando a mis abuelos y a mis padres hablar en Yiddish, y el resultado es que hoy en día escucho hablar en alemán y entiendo una de cada 10 palabras, pero me resulta muy familiar escucharlo. Claro, Ujú. claro. ¿No? Entonces sí, y una de cada 10 es real, escucho, entiendo. Cuando dicen comer, dormir, pan, esas cosas las entiendo. Pero no podría hablarlo ni en 10 años. Pero bueno, volviendo al tema, la pregunta de Raquel me hizo acordar, mi hijo pasó un año en Israel hace como 5 o 6 años, y se juntaban adolescentes de todo el mundo por un plan que se llama Shnat, que quiere decir año, y había un muchacho que venía de Turquía. Y en Turquía, gracias al gobierno de Erdogan, está prohibido hacer movimientos de ningún tipo de identidad que no sea musulmana. ¿No? O sea, quedó atrás la República Turca
y ahora quedó una república teocrática. Pa. Y entonces, hablando con él, le contaba a mi hijo que se tenían que esconder, que las reuniones eran un poco clandestinas. No es que hubiera una persecución, pero no podían tener un cartel en la puerta y esas cosas. Entonces dice, pero ¿y por qué no te mimetizás? Le dijo mi hijo al otro, porque ¿por qué no pasaba desapercibido? Y el otro dice, ¿qué quieres que haga si me llamo Toledo? Claro, claro. Ah, o sea, nadie en Uruguay interpretaría a Toledo como un apellido criptojudío. Claro, claro. A mí siempre esa anécdota me encantó, porque claramente, digamos, en Turquía se conserva esa realidad de vivir llorando por la patria perdida, porque bueno, es parte de la cultura sefaradí, añorar a la vieja Sefarad, que es España. Es así. Qué historias, Pero hoy en ¿eh? día, ¿qué, perdón? Qué historias de Ah, sufrimiento. sí, sí. Sí. Pero, sí, yo qué sé, sufrimiento en la expulsión. Los siguientes crecieron como turcos, o sea, vivieron lo que vivieron todos los turcos. Ahí había sufrimiento por la beligerancia del lugar, pero tampoco tan terrible, ¿no? Recién fue en el siglo XX cuando las cosas se pusieron feas. Pero bueno, les quería decir, cuando uno habla de filosofía medieval, uno inmediatamente, casi por defecto, piensa en teólogos cristianos. Piensa en San Agustín, Agustín de Hipona, piensa en Tomás de Aquino, Santo Tomás. Si se va un poco para atrás, pensará en San Ambrosio, pensará en Porfirio. ¿Qué? No, expresé mi opinión acerca de Ambrosio. Ah, bueno, está. El tema es que eso viene de una concepción heredada que tenemos de pensar en la Edad Media como la época oscura, como esa época donde el conocimiento había desaparecido, como esa época en la que no se sabía nada, como esa época en la que nada Sí. avanzaba, nada se movía. Y yo no voy a decir que no fuera una época regresiva en Europa. En Europa, lo primero que hicieron los medievales fue perder todo el conocimiento de ingeniería que tenían los romanos. Nunca nadie más supo construir acueductos, nunca nadie más supo construir esas carreteras que duran hasta hoy, puentes. Durante el medioevo se seguían usando las infraestructuras romanas, incluyendo los baños. Entonces sí hubo un momento regresivo, pero también hubo avances. Por ejemplo, el avance que permitió salir de la Edad Media, que increíblemente fue un avance agrícola y no filosófico. Lo que permitió salir de la Edad Media fue aprender a rotar los cultivos, a dejar un campo en barbecho, que quiere decir dividir una tierra en tres y una siempre quedaba sin sembrar, y rediseñar los yugos, ese aparato que usan para uncir los bueyes al arado, para que no estrangularan a los animales. Con eso, que a nosotros nos parece poco porque somos básicamente poco conocedores del campo, se logró producir un exceso de alimentos en la Edad Media que permitió dedicarse a cosas que no fuera la supervivencia inmediata. ¿Sí? Porque hasta ese momento en Europa directamente no había comida para todos. Estoy hablando de la Alta Edad Media. Entonces, ¿qué problema filosófico puede desarrollarse en un pueblo que está permanentemente luchando para conseguir comida? Ninguno. Ahí estamos en la escala de Maslow más baja. Necesidades básicas insatisfechas. Salvo que, por supuesto, había una clase privilegiada, ¿sí? Que ni siquiera eran los nobles, eran los sacerdotes, que sí recibían educación, que sí tenían siempre suficiente para comer y que por lo tanto podían dedicarse a la especulación, entre otras cosas porque tenían una misión fundamental. ¿Cuál era? Demostrar la existencia de Dios.
en ese caso. Sí, eso era un asunto teológico, pero no una necesidad de la iglesia. O sea, eh, el cristianismo llega a Dios Ah, por la fe. Lo que tenían que hacer los teólogos era fundamentar la doctrina para mantener el poder de la iglesia, para que claro, siguieran sí, llegando las riquezas y los alimentos sin que los sacerdotes tuvieran que salir a trabajar para conseguirlos. claro, sí, sí, no había entendido tu pregunta. Sí, 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 Claro, recuerdan claro, cómo es el ordenamiento progresivo de las sociedades. En determinado momento, cuando se diferencian los trabajos, lo primero que surge son trabajadores. Inmediatamente después surge una clase sacerdotal y una de guerreros, que forman una sí, alianza. No siempre una alianza de buen grado. Muchas veces es una alianza a regañadientes, como en Egipto. Pero está claro que se necesitan el uno al otro. Y en la Edad Media, que durante los primeros, qué sé yo, 800 años, la iglesia tenía una posición muy ventajosa, porque los nobles eran no solamente iletrados, sino que además estaban luchando para conseguir lo mínimo y peleándose entre ellos. Tuvo todo ese tiempo para desarrollar una base doctrinal que les permitiera perdurar en el tiempo y lograr ser lo que soy, la única estructura del mundo que ha permanecido razonablemente incambiada por 2000 años. sí, es cierto, sí. Preocupados por el poder temporal más que por Pero, la religión en sí, ¿no? Por bueno, la... pero eso lo dijo Jesús. ¿Ah? O sea, no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. O sea, el hecho de que se predique el tema de la vida eterna y la recompensa después y sacrificarse ahora, posterior, que lo hemos visto, por ejemplo, cuando vimos a Nietzsche, no quiere decir que uno no tenga que saber que si no cuida el cuerpo, no hay alma que dure. O sea, porque si yo no como, no me cuido, etcétera, primero me muero yo y después se muere la institución. O sea que la alianza con el poder tenía una razón pragmática, pero no era una preocupación como un fin en sí mismo. Esa alianza la tomaron siempre como un medio necesario, no como algo que fuera a cuidar por razones teológicas. Más bien todo lo Claro. contrario. Bernardo, ¿y cuál fue el aporte de San Benito y los monasterios, Cluny y toda la cadena de monasterios donde se implementó la división del tiempo en tres partes? 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el estudio y la oración. Si te hago caso, me tiraste la clase al diablo, pero no te voy a hacer caso, te voy a contestar y voy a seguir adelante. Está- Primero, esa división no la creó Benito. Benito la adopta. Esa división era del gremio de los constructores y probablemente del gremio de los herreros y otros gremios también. Se llama la medida de las tres varas, ¿tá? Que el tiempo se tiene que crear igual para las tres cosas. Lo que hace Benito, crea la regla. Y el primer monasterio no fue Cluny, fue Montecassino. Monte Cassino, sí. Y la abadía de Cluny es bastante posterior, aunque fue mucho más importante. Porque la orden cluniense después tuvo mucha influencia en la política, sobre todo. Entonces, Benito lo que crea es una forma de hacer el trabajo de Dios mucho más estricta que la que había en las iglesias, y sobre todo rural. ¿Sí? Un monasterio nunca se iba a hacer en la mitad de un burgo, siempre iba a estar No, aislado. Generalmente lo que pasaba es que crecía un pueblo alrededor. Eso alrededor pasaba, de los monasterios. claro. Pero Benito lo que se daba cuenta, y se dio cuenta enseguida, es que si no mantenía a los monjes ocupados, lo primero que empezaban a hacer era tomar, buscar mujeres y abandonaban la fe enseguida. Le pasaba lo que a cualquiera, si se aburre, se pone revoltoso. Entonces crea una norma mediante la cual los monjes primero estaban siempre cansados.
¿ah? Había, no me deje mentir, pero creo que 9 oraciones diarias con unos nombres, pero maravillosamente complicados. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y novena. En latín, ¿no? Prima, segunda, tercia y nona. De la sexta viene la palabra siesta. ¿Sí? Entonces los monjes se levantaban cada 2 o 3 horas a rezar, medios dormidos y rezongando, y de esa manera tenían una estructura del tiempo muy reglada que los mantenía estructurados. Después tenían que hacer tareas que se iban haciendo cada vez menos físicas y cansadoras a medida que uno avanzaba en la jerarquía, ¿no? Estaba el abad encima de todo, que generalmente era un anciano, y estaban los novicios que se encargaban de cuidar los animales, cultivar, hacer las cosas más traer el agua, todas esas cosas difíciles. El tema es que como ellos producían alimentos, pero además estaban ordenados con todos los poderes y podían dar misa, podían administrar extremaunciones y todo, los nobles cercanos recurrían a ellos cuando precisaban un sacerdote para algo y los tenían más cerca, y eso era una fuente de riqueza para ellos. Además también los monasterios resolvían un problema de los príncipes, ¿sí? ¿Por qué? Los reyes tenían 2 misiones, siempre las tuvieron. La primera era gobernar y la segunda es dejar una descendencia. ¿Cuál es la mejor forma de asegurar una descendencia dinástica? Tener muchos hijos, lo cual se convertía en un problema cuando el rey se moría, porque todos los varones querían ser el rey. Entonces lo que se hacía era, el que le tocaba, el que era el verdadero heredero, se encargaba de que todos los demás se metieran a monje, a cura o al ejército, y se lo sacaba encima. Si tenían suerte, a los segundones y a los tercios, que eran realmente pobres, no tenían un peso, no tenían cómo ganarse la vida, les conseguían un matrimonio conveniente con alguna mujer noble que les sirviera mejorar su linaje, ¿no? De repente un varón que tenía un buen terreno, por matrimonio adquiría una distinción ducal, que era el título de los príncipes menores. Entonces los monasterios tenían influjo de riquezas y además empezaron a tener disponibilidad, por ejemplo, para tener scriptoriums, como muestra Humberto Eco en su libro El nombre de la rosa y después en la película. Podían tener especialistas en copiar los libros y por lo tanto tener bibliotecas. Empezaron a ser un lugar donde se concentraban libros, y junto con los libros vienen los sabios, que entran y salen, y pasaron a ser un lugar de concentración de conocimiento. Y además, al estar fuera de toda la estructura eminentemente política de la Iglesia Central, tenían un poquito más de libertad, ¿sí? Entonces, la regla de San Benito era estricta porque pobreza a full, nada de vestirse lujosamente como un cardenal, los 9 rezos, que capaz que no son 9, pero en este momento me acuerdo solo hasta la nona, y el sueño interrumpido, dormir en celdas, se llamaban celdas porque eran un cuartucho con un camastro y nada más, comer todos juntos en un refectorio y realizar tareas de adoración en cualquier actividad que tuvieran. Por ejemplo, cuando comían, había uno de ellos que estaba parado en un fascístol leyendo un libro. Y ese libro, que tenía distintas reflexiones sobre la doctrina católica, se llamaba Colationis. Y de ahí viene la palabra colación para las comidas Claro. entre comidas. Y esos son los monasterios. Fue en un lugar donde la Inquisición llegaba un poco más difícilmente y se tenía un poquito más de cintura, pero no demasiada más. Lo que había era, como eran autosustentables, tenían menos dependencia.
un cura de pueblo siempre dependió de lo que le pasaba a la curia. Entonces no había mucha independencia en ser, por ejemplo, el sacerdote oficial de un pueblo pequeño. Distinto ser el obispo de París, ¿no? Que además generalmente era un cardenal. Entonces, el monasterio de San Benito y todas las órdenes que vinieron después, como me preguntaba Mario, ahí, Mm, viene por ahí. Pero vamos a la otra religión. Con los árabes, Bien, con los judíos. sí, ahí está. ¿Ustedes se acuerdan que en la primera clase sobre este tema habíamos hablado de el problema que implicaba definir filosofía medieval? Si era la filosofía que se hacía durante la Edad Media, lo cual, siendo que la Edad Media tiene una duración convencional, no necesariamente tenía que reflejar una evolución de pensamiento. ¿Se acuerdan cuánto duraba la Edad Media o entre qué dos eventos estaba? Aproximadamente 11 siglos, porque Sí, hubo una no, pero cierta, Desde la, exactamente entre qué dos eventos. desde entre la qué dos caída de eventos. Roma a la Caída de de Constantinopla. Constantinopla, A ver, Andrés. Desde la caída de Roma a la caída de Constantinopla. Ajá. claro, Exacto. Empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con Occidente. la caída del Imperio Romano de Oriente. Eso fue la Edad Media. Y ahí sí, lo que decía Raquel, esos dos eventos no marcaron un antes y un después. No fueron la invención de la electricidad o de la Internet. No hubo un cambio tan importante. Que aparte ninguno de los dos fue momentáneo tampoco. Pero lo que sí, habíamos visto que tenía más sentido hablar de una cierta episteme que duraba durante la Edad Media y que iba evolucionando lentamente entre la cultura grecorromana original y su eclosión con el paleocristianismo y lo que fue después el pensamiento de la Ilustración y en lo religioso de la Reforma. Pero habíamos marcado un momento puntual donde podíamos decir, bueno, acá empezó lo que era característico y propio de la Edad Media. El año era 1231, Gregorio IX. ¿Pero qué había pasado ahí? 1231. Eso es posterior a Francisco de Asís, me parece. No, pero piensen en cuál fue el evento, lo hemos hablado hasta el cansancio. Y será cuando entra lo de Aristóteles de nuevo a través de los Exacto, musulmanes. exacto. Cuando recuperamos los textos metafísicos de Aristóteles. Porque se habían conservado algunas cosas de las historias, de las filosofía natural, que justamente es lo menos interesante de Aristóteles, pero volvemos a tener desde el mundo árabe los textos que se habían perdido en Occidente. La metafísica, la poética y la tragedia. El cuento de Borges, La búsqueda de Averroes sobre el tema de la tragedia, es precioso. Se los recomiendo, lo hemos trabajado en años anteriores. Bien, entonces, este tema que causó una fractura en el pensamiento medieval cristiano, ¿por qué? Porque el pensamiento medieval hasta ahí venía siendo neoplatónico. Y entre el platonismo y la religión judeocristiana, ¿sí? La religión monoteísta cristiana, había una armonía enorme. Se puede trazar un paralelismo casi uno a uno entre los conceptos teológicos cristianos y los conceptos filosóficos platónicos del mundo de las ideas. Que se pueda trazar un paralelismo no quiere decir ni que sean lo mismo, ni que eso no sea anacrónico. Quiero decir que los dos sistemas funcionan igual. Pero en el sistema platónico, la idea más pura, más resplandeciente y mejor de todas, la que encarnaba todo lo que era bueno,
era justamente la idea del bien. Y el valor de cualquier otra idea venía dado por cuánto tenía en ella de la idea del bien. Exactamente igual que opera la idea de Dios en el judaísmo y en el cristianismo. Platón era ideal para mantener una continuidad entre el pensamiento grecorromano tardío y el cristianismo, porque permitía hablar de otro mundo, permitía hablar de la inmortalidad del alma, incluso de la reencarnación, si fuera necesario, hablar de un infierno incluso, hablar de una caída. ¿Recuerdan los que estaban hace un par de años la alegoría del carro alado? Ujú. Pero Aristóteles, que fue el alumno directo y más importante de Platón, rompe eso. Aristóteles era monofisista, para Aristóteles hay un mundo solo. Para Aristóteles no hay una idea del bien, hay personas buenas, no hay una idea de caballo, hay caballos. Y no hay ninguna necesidad de andar pensando de otra manera. Esto armó todo el zafarrancho que fue la querella de los universales luego, que lo vimos. Pero además fue tremendamente resistido, hubo un anatema a estudiar a Aristóteles, hasta que, perdón, hasta que Gregorio en el 1231 autoriza su estudio y podemos dar la bienvenida a filósofos como San Agustín, filósofos teólogos, ¿no? Y Santo Tomás, que empiezan a hacer una reconciliación entre la razón y la fe. ¿Sí? Una búsqueda de intentar demostrar por qué acceder mediante la fe a la idea de la moral basada en Dios es lo racional. Lo que nos vamos a encontrar hoy es que en todo el hemisferio norte pasó exactamente lo mismo. La única diferencia, si se quiere, fue que en el mundo islámico no se perdió nunca Aristóteles, lo cual quiere decir que siempre fue estudiado, comentado, debatido y por supuesto también resistido por algunos. Y en el mundo judío, como ya les dije, no existe tal cosa, era diferente para los rabinos de Oriente que para los rabinos de Occidente. Lo que sí es seguro es que en 1231 hay una explosión mística intelectual. Y el siglo XIII, fíjense, nace la poesía trovadoresca y el amor cortés en Occitania. Aparece la cábala judía. Se permite estudiar a Aristóteles. Y ninguna de estas cosas es un evento relacionado causalmente con las otras. Vinieron todas juntas a raíz del mismo evento, la instalación del Islam en la península española. Y en este momento, además, es que se empieza a generar la leyenda negra de que los musulmanes, que habían convivido 7 siglos con los cristianos, eran usurpadores, invasores que debían ser expulsados, cosa que se lograría 2 siglos después. Y que mantendría un preconcepto y un estereotipo hasta el siglo XXI incluso, de que la presencia musulmana, árabe, concretamente árabe, en España fue una invasión, un evento que no debió haber ocurrido, cuando en realidad el mundo árabe es tan fundador de la España actual como el mundo cristiano. Las similitudes entre el español y el árabe son pasmosas. La similitud Además, no en... hay una cosa que en la historia de España dicen que fueron invadidos por los musulmanes, pero no dicen que fueron invadidos por los romanos antes. Ni que hablar. Y antes por Hace- los y antes por los celtas, sí, sí, por supuesto. La historia de la humanidad es la historia de los desplazamientos de los pueblos. Entonces, en algún momento pasa suficientemente el tiempo y decimos, bueno, está,
esto ya estuvimos suficiente tiempo acá, es nuestro. Pero sí, ni que hablar. Pero si bien la gramática es muy diferente y la sintaxis, la base de palabras comunes entre el árabe y el español es muy grande. Todas las palabras que empiezan con al derivan del árabe, incluyendo la más importante de todas. ¿Cuál es? El almohada. No, mucho más importante. Alma. Alá. No, alma viene a otro lado, no, esa justamente no. Alquimia. Esa es la más Alquimia importante. viene, para nosotros dos sí, pero hay otra mucho más importante. Alfajor, gente. ¿Qué palabra más importante que esa puede haber? Alcalde. Claro, alcoba, almohada, alfajor, la que se les ocurra. Salvo, alma, que es una palabra bisílaba que viene del latín, vienen de el árabe. Pero además otras. Voy a hablar en árabe. Música, pantalón. Bueno, me olvidé de varias palabras. Guitarra. Montones. ¿Guitarra? Se dice guitarra. ¿Tá? Pero música, pantalón. Son palabras del árabe. Que son tan del español como del árabe. Pero cortemos con esa idea de que fue una invasión, fue una coexistencia de Sí, 700 años. claro, claro. Más porque de lo que tiene América española. cuando entraron los musulmanes, o sea, se instalaron ahí sin desplazar, o sea que coexistían los judíos con los árabes y con los católicos. Sí, La pero sin cultura de cada uno. desplazar en el sentido que no hubo una expulsión, pero Eh, hubo un desplazamiento del sistema de gobierno, de la pero no libertad había, religiosa y otras cosas. pero no había como diferentes ciudades y diferentes Sí, todos los pequeños. califatos eran diferentes. Generalmente cuando se habla de esto, se habla del califato de Córdoba, que fue el más importante, sobre todo desde lo cultural. Pero sí, hubo distintos califas, había épocas mejores y peores. Y realmente durante mucho tiempo había una buena coexistencia. Muchas veces los reyes, em, bueno, eran godos en aquella época todavía, le pedían ayuda a algún califa para enfrentar a otro rey cristiano que les venía complicando la vida. No fue siempre como lo vimos desde el final. Pero bueno, el tema es que entre esto pasaba, primero, que mucha gente judía y cristiana iba a estudiar con los maestros árabes. No había ningún problema, les permitían acceso a los libros y a los materiales. Y ahí todos, árabes, cristianos y judíos, hacían lo mismo. Cada vez que conseguían un libro del otro, lo traducían y le cambiaban el autor por uno de los suyos. Entonces, por ejemplo, hay tratados enteros atribuidos a San Pepito que para los judíos pertenecen al Rabí Gilel. Y para los musulmanes, yo que sé, a cualquiera, no sé. Pero era algo así, ¿no? Como que había una especie de chauvinismo de que mi religión es la mejor. Pero la realidad es que las tres enfrentaban un problema similar, de la misma naturaleza, pero que tenía una diferencia muy importante en el tema teológico más nuclear de las tres religiones. ¿Sí? La religión cristiana es una religión de la fe. Por tu fe te salvarás. La fe es lo que vincula al hombre con la santidad. Hombre y mujer, ¿no? ¿Se entiende? La religión musulmana, el Islam, es una religión de revelación pura. Y lo único que vincula al ser humano con la santidad es el grado de sumisión que tiene a la palabra de Alá. La palabra de Alá no hay que entenderla, la palabra de Alá no hay que cuestionarla, la palabra de Alá se obedece. Y lo único que puede hacer el sabio musulmán es tratar de interpretar la mejor manera de obedecer esa ley sagrada.
¿Se entiende la diferencia? Claro, No es ni menos profundo, claro. ni menos espiritual, ni nada. Es otra manera. Pero fíjense que sigue habiendo una oposición entre fe y razón. Porque, ¿qué va a decir un ayatolá? Acá la palabra está escrita y se sigue como está escrita. Digo, bueno, perfecto. Decime qué hago con las luces, cómo integro algo que no existía en la época de Mahoma en las necesidades de la fe. Ah, bueno, yo te explico. Bueno, está, pero ahí es tu interpretación. ¿Por qué no sigo la interpretación del otro imán que no es una ayatolá? Lo mismo que ocurría en la cristiandad. En el judaísmo, en cambio, la santidad sea, primero que no existe tal concepto como santidad en el sentido católico en ninguna de las dos religiones. Hablamos de santidad como cercanía de una persona con la divinidad, como estar en el mayor grado de pureza espiritual. Se vive por la experiencia religiosa, por la experiencia de la cercanía de Dios y por el cumplimiento de las leyes. ¿Sí? En este sentido, el paralelismo entre Islam y judaísmo es tremendo. Hay leyes para todo, para bañarse, para comer, para vestirse, cuándo rezar, cómo rezar, qué se puede, qué no se puede. Los judíos tienen exactamente 613 leyes y todas son sagradas, más todos los decretos que están en el Levítico. ¿Sí? Entonces, revelación y sumisión en el Islam, experiencia de Dios y de cercanía en el judaísmo y fe en la cristiandad. Yo les pregunto, ¿se pueden separar realmente? ¿Son conceptos tan fáciles de decir dónde empieza uno y termina el otro? Para A una mí, persona ¿Separar religiosa qué, no, perdonad, no, Bernardo? no. ¿Separar qué? claro, ¿qué diferencia hay entre la fe y la sumisión a la palabra de Dios o la experiencia de Dios? Para mí son como, no se puede una sin la otra. Es muy difícil. No sé si me explico. ¿Cómo puedo tener la fe, la fe de verdad, ¿no? La que me hace sentir que Dios es una verdad y que su palabra es ley, sin tener además sumisión a esa ley? O sin sentir su presencia. No, no se puede. No, o sea, estuvieron buscando la posibilidad racional de creer en Dios, ¿tá? Ahí en esa época, ¿no? Sí. Pero, o sea, por lo menos hasta ese momento que era solo creer, o sea, Bueno, pero solo creer era mucho, Andrés. sí, 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 o sea, pero estuvieron, viste, a partir de Aristóteles, me parece que entran a buscar posibilidades racionales de creer en que existe un Dios, de probar que existe, que no sea solo fe, de aportarle Exacto. algo. Pero sí, Aristóteles es el común denominador en todos los debates teológicos, a partir de que se incorpora a la cristiandad. En el mundo judío oriental y el musulmán nunca estuvo desaparecido. Y en el judío occidental y la cristiandad a partir de que volvió. Lo que quiero decir es que las tres religiones tienen una búsqueda y una forma de vincularse muy parecida. Cuesta en realidad después encontrar por qué se llevan tan mal entre las tres, porque las cosas que plantean son bastante parecidas. Si uno empieza a ver toda la forma, es claro que son distintas. Por supuesto, no es admisible la poligamia en el cristianismo, no es admisible, qué sé yo, Es que el matrimonio, ¿eh? la cuestión es de quién tiene el poder, ¿tá? Y si el poder lo tiene el catolicismo o lo tiene el judaísmo o lo tienen los musulmanes, o sea, No, el judaísmo nunca tuvo el poder ni lo va a tener, tranquilo, somos 60 millones en un mundo de 1.500 millones de musulmanes y 2.300 millones de cristianos. pero no les gustaría, supongo, que el poder que lo tengan otros. Sí, pero es
Esa es una de las primeras diferenciaciones entre la teología y la filosofía. En cuanto al Islam, hay que diferenciar claramente el Islam como religión del islamismo como la doctrina política de los hermanos musulmanes, que esa es imperialista y esa es conquistadora. El Islam no. El Islam no tiene esa parte. Eso es una interpretación de una facción que, bueno, creció mucho a raíz de todas las barbaridades que hizo Occidente. No hay que confundir el cristianismo con los excesos de la Iglesia Católica. La Grey Católica no fue causante ni de la Inquisición ni de las Cruzadas. Esos fueron un núcleo de personas que tenían una ideología política de dominación. Claro, ¿Sí? claro, sí, sí. Y los judíos lo que éramos éramos los rehenes de donde estuviéramos, no, nunca tuvimos el poder en ningún lado. Por eso ahora surge el problema del sionismo y es visto como problemático. ¿No? La comunidad mundial dice, ¿de cuándo los judíos tienen algo para decir acá? Y es visto con resistencia. Sí, Carlos, decime. Bernardo, una pregunta. Recién dijiste 613 leyes judías. ¿Esas leyes cómo se elaboran? Te lo hago la pregunta pensando un poco en lo que son los sacramentos, ¿no? Que pasamos de 2 a 6, a 15, cambiaban con los concilios. Mientras que ya lo conversamos, ¿no? En realidad los sacramentos del Nuevo Testamento es bautismo y Eucaristía, Claro, ¿no? actualmente son Perdón. 5. Actualmente son 5. Y las Bautismo, comunión, 613, confirmación, matrimonio y ordenación sacerdotal. pero lo que vos realmente encontrás en el Evangelio, digo, son 2. El Bueno, a resto fueron Ya variando vimos, de acuerdo a la ya vimos el iglesia. gran inquisidor, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Sí, Ya vimos el sí, gran inquisidor, ¿verdad? Ajá. No hay sí, nada más inconveniente para la Iglesia Católica que Jesús. claro, Pero eso porque la Iglesia se apartó de sí misma en cuanto a ese tipo de cosas. ¿Dónde está el voto de pobreza? claro, Si hasta claro. Maradona le dijo al Papa, no sé, vende el techo de oro. Y no es que Maradona fuera un gran pensador del siglo XX, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema este. ¿Dónde me había quedado? Yo te La había hecho filosofía una pregunta y musulmana. te interrumpí. No, lo que decía que hay que separar la religión de las ideologías políticas que las utilizan como un sustento o un sustrato. ¿Sí? Claro, como una O sea, especie por de ejemplo, base teórica claro, o de sí, sí, justificación de... Explicación, me claro, parece. exacto. Utilizan como fundamento de una plataforma política. Y eso no Claro, puede achacarse a la religión. ¿Ah? Ni aun cuando en esa comandita estén involucrados los líderes religiosos. ¿Ah? Porque hoy en día no debe haber una institución más criminal religiosa que los ayatolás iraníes, que son odiados por todos los sunitas para empezar y temidos por todos los chiitas que viven en Irán. ¿Ah? Pero esa gente no se contenta con mandar a matar a los que tienen cerca, sino que mandan a matar mediante una fadua por todo el mundo. ¿Ah? No, Bueno, yo digo, en el y- siglo XV no había una institución peor que la Inquisición. digo, lo últimamente fue el Estado Islámico. Bueno, pero nuevamente, el Estado Islámico no es una religión, es un movimiento político. Es el islamismo en su última versión. Sí, O sea, no es pero, justo para una religión mucho más compleja pero reducirla a se eso. basan ellos se basan en cómo interpretan ellos al Corán. O sea, será político, pero está basado en su interpretación. Bien, voy a eso. Voy a eso. En la Edad Media, el gran problema en el mundo musulmán, como en todos los otros, era tratar de encontrar una interpretación que se adaptara a las condiciones reales
del mundo que estaban viviendo en el Corán, que ya tenía varios siglos. Porque ellos no tenían la posibilidad de reescribir o de adicionar leyes. Solo podían reinterpretar porque la sumisión es total. Si vos no te sometés, no sos un buen musulmán. Y eso podrás engañar a todo el mundo, pero no a Alá. ¿Ah? Algo muy diferente del cristianismo, donde, por ejemplo, el Papa te puede excomulgar, seas o no culpable. ¿Sí? Ni Islam ni judaísmo tienen un intermediario entre el hombre y la divinidad. El único que nos juzga es el de arriba. ¿Ah? Lo cual es bueno y malo, tiene sus ventajas y sus contras. Aclaro, nuevamente, yo no profeso ninguna religión, pero soy deísta. Bien, volviendo a lo que decía Andrés, es injusto achacarle al Islam lo que un movimiento terrorista de expansión, como el Estado Islámico, hace utilizándolo como excusa. Insisto, hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Yo no creo que haya 500.000 terroristas. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Son los que salen en los diarios. Claro. Sí, sí, como todo, sí. ¿No? Bien. Entonces, como les decía, cada vez que alguien intentaba, estudiando a Aristóteles, reconciliar una búsqueda racional de estas cosas con la fe, se encontraba alguien que se oponía. Y si bien los que buscaban usar a Aristóteles eran todos diferentes, los que se les oponían eran todos iguales. Los argumentos eran los mismos. Estuviera un rabino, un imán o un cura. Bernardo Gui usaba los mismos argumentos que Al-Ghazali. Era increíble. Los expresaban distintos, en un marco conceptual distinto, pero el argumento era el mismo. El hombre no debe usar la razón porque es arrogante. Se resumen en eso. Y entre todos ellos, por alguna razón, navegó uno que fue aceptado por todos. Hubo un místico judío, estudioso de Aristóteles, que fue bien recibido por la cristiandad, por el Islam, y que para el judaísmo es el más grande de todos los filósofos que hemos tenido. Su nombre era Rabí Moisés ben Maimón o Maimónides. Ah, Maimónides, claro. Sí, sí. ¿No? Así que voy a la presentación y vamos a empezar con él. Como se me fue larga la introducción, voy a ir un poco rápido. Así que, como siempre, me preguntan, me interrumpen, lo que sea. La idea después es tener una especie de comparación, ¿verdad? Era médico también, ¿no? Sí, claro que sí, como Avicena. Claro. Álvaro, ¿cómo venís? Bárbaro. Me Bárbaro. estoy moderando de intervenir porque soy foráneo. No te Pero moderes acá, sos foráneo, pero fuiste mi profesor, eso te da todo el derecho. bueno, está bien. Bueno, Rabí Moshe ben Maimón, o Rambam, pues la sigla, nació en Córdoba en 1138 y murió en el Cairo en 1204. Ven que todo pasa en la misma época, ¿no? En este momento alto de la época islámica en España. Y fue rabino, médico, filósofo, y es conocido principalmente por la Guía de los Perplejos o Morene Bukim, pero también por su obra médica. Era un gran médico y su razón de haber sido tan bien recibido en el mundo islámico es porque desde un cierto momento hasta que se murió, era el médico del califa en Egipto. Era un cortesano importantísimo, al nivel de los visires. El tema es que Maimónides le tocó en Córdoba estar con los almohades intolerantes y se le hizo la vida imposible, ¿sí? Se tuvo que ir al norte de África y realmente ellos seguían una interpretación muy parecida a la de los ayatolás
del Islam, esa tan rígida. En el Corán dice claramente que los judíos y los cristianos son dimis, son gente del libro, son gente que está un escalón por encima no usan la palabra, de los infieles, ¿sí? Son infieles, pero bueno, son un poquito menos infieles, son nuestros hermanos bobos, llamémoslo. Entonces, siempre hubo más tolerancia con los cristianos y los judíos que con cualquier otra religión. Pero siempre aparecía una forma más doctrinaria, más, ¿cómo se llama? Más dogmática, que ponía condiciones más severas. La diferencia con los ayatolás es que estos eran suníes, mientras que los ayatolás son chiíes. Si les interesa la diferencia, la vemos, pero en otra clase. Y bueno, se ve olvidado Córdoba y también España, y empieza a viajar por el norte de África, Marruecos, Palestina, Egipto. Recuerden que Palestina es un nombre que le puso Tito a toda una zona muy grande, que incluye Líbano, Siria y Palestina, Israel, perdón, y Jordania, porque se había calentado tanto con el hecho de que los judíos fueran imposibles de salir de su dogmatismo y de aceptar la cultura cristiana, romana, que dijo, pero ¿cuáles son los peores enemigos de los judíos? Dice, un pueblo que llaman filisteos. Está perfecto. Se llama país de los filisteos o Palestina. Y aquel lugar se pasó a llamar Siria-Palestina. Y bueno, y recala al final en el Cairo, donde, entre honores y distinciones, muere en 1204. Una cosa interesante, vivió en el siglo XIII. Una palabra que jamás, nunca aparece en ningún tratado de Maimónides es Kabbalah. La Kabbalah del siglo siguiente, es del siglo XIII, pero no de 1204. O sea, es del siglo que Maimónides apenas llegó a mirar de lejos. Mucha gente identifica el misticismo de Maimónides con la Kabbalah y la verdad ni siquiera es un antecedente. Los antecedentes de la Kabbalah son otros. Bueno, ahí hay un cuadro que se lo dejo para después en la presentación, pero es muy importante su viaje por Jerusalén y el hecho de que nunca volviera a Europa, pero sí sus libros. Maimónides fue leído, estudiado y comentado profusamente en el Vaticano. Por el Vaticano quiero decir la estructura de las universidades católicas, que obviamente estaba por fuera de los monasterios que dije hace un rato. No eran la misma estructura jerárquica. Y de hecho, no me acuerdo cuál papa fue, a Maimónides, mi cita es de Aguinis, de Marcos Aguinis, ¿no? Es mi única cita, mi única referencia. Se lo llamaba en el mundo cristiano Doctor Fidelis, Gloria Oriente et Lux Occidente. Y como reconociendo esa naturaleza verdaderamente católica en el sentido universal que tenía su filosofía. Bauer, que es un historiador, dice que Maimónides era figura capital de la historia errante del pueblo hebreo. Y es verdad, porque él mismo pasó por todos lados, ¿verdad? Y se suele decirse, desde Moisés a Moisés, no ha habido otro como Moisés. Esta frase me la repitieron a mí desde la escuela. Se dice así, mi Moshe, lead Moshe, lo nolad que Moshe. Vieron que en hebreo es mucho más aliterada que en español. Y eso quiere decir que desde Moisés el profeta hasta Moisés el Rambam, no nació ninguno comparable a esos dos. Fíjense cuán importante es Maimónides para el judaísmo. Lo comparan no solamente con el verdadero creador de la religión judía, que es Moisés, y dice que en el medio no hubo ningún otro, y después tampoco. Y por supuesto además fue el primer sabio judío español, digamos, autopercibido español, aunque en aquel momento
no existía el mismo concepto de hispanidad que existe ahora, ¿no? En Egipto lo nombraron Naguib o jefe de la comunidad judía y, ¿cómo le dice? Ahí desarrolló con más libertad y más tranquilidad su doble tarea de médico y filósofo. Hay muchísimos tratados médicos donde era algo más parecido a un patólogo que a otra cosa. Maimónides se había especializado mucho en la caracterización de las enfermedades. En aquel momento, si uno tenía fiebre, sea lo que lo causara, era lo mismo. No quieran saber lo que hacían los médicos cristianos cuando uno tenía fiebre. Si uno tenía suerte, le ponían sanguijuela. Pero la verdad es que una fiebre es solamente un síntoma que puede deberse a millones de causas, muchas veces opuestas. La semiología médica es un área absolutamente fascinante. Y justamente los dos más grandes precursores históricos de este tema fueron Avicena, un aristotélico, y Maimónides, otro. Y bueno, y una de las principales doctrinas médicas de Maimónides es algo que tiene que ver mucho con el judaísmo, que es la higiene. Él se basaba mucho en la idea de que la higiene prevenía enfermedades, ¿no? Qué burro, ¿no? ¿Quién iba a decir que lavarse las manos? Y en esta obra tan conocida que es la Guía de los Perplejos, yo le voy a confesar, y lo digo con total vergüenza, a mí me aburre, nunca la puedo terminar. Es un largo intento de demostrar que la creencia en Dios es racional. A ver, todo el mundo, y ustedes van a ver por ahí en todos los tratados, cada esto, reconciliar la filosofía aristotélica con la teología judía. Lo puse ahí. ¿Esto qué quiere decir? Demostrar que creer en Dios es racional, que es lo lógico, que es lo obvio. El razonamiento de Maimónides, al menos, es poético. Él miraba la perfección del mundo y decía, todo funciona tan bien, todo está tan, el mundo natural, no el mundo humano, tan bien estructurado, que es imposible que no haya una inteligencia detrás de ello. ¿Ah? Lo que hoy se llama la teoría del diseño inteligente y que es utilizado, por ejemplo, en Arkansas para prohibir enseñar a Darwin en las escuelas. ¿No? Una maravilla. En Arkansas, en Texas y en otros estados más. Qué paradoja. Y además, sí, claro, es el tema de lo que es sacar las cosas de contexto. Y él creía que la razón y la revelación son dos fuentes independientes, pero no excluyentes de acceder a la verdad y al conocimiento, que por lo tanto no deberían estar en conflicto. Y esto, señoras y señores, lo creía Einstein. Eso te iba a preguntar. Einstein no habrá leído a Maimónides. Pero obvio que sí, claro que sí. Einstein leyó más de lo que yo voy a poder leer en mi vida, sí, claro. Sí, sí. Ustedes no se olviden que cuando Einstein vino a Uruguay, lo primero que pidió fue ver a Aba Ferreira. Sí, es Una cierto. persona extremadamente culta. No es que Aba Ferreira fuera tan famoso, que era muy famoso. Es que la cultura de Einstein era tremenda. Entonces, lo que él utiliza es el método aristotélico, los silogismos, la manera de razonar, para eliminar esa especie de oposición entre razón y creencia en Dios, pero también utilizando las ideas platónicas, porque evidentemente en algún punto hay que empezar a hablar del mundo más allá de lo material, y ese mundo, si uno no quiere utilizar la religión, y bueno, no hay otro marco conceptual que el platonismo para hablar de eso, y en especial el neoplatonismo, esa ciencia, esa doctrina que nace en Alejandría.
Y bueno, y ustedes miren esto, una de las ideas una ciudad clave de Maimónides, claves es como decir campos de concentraciones, es la idea de que Dios es un ser necesario, que no depende de nada más para existir y que es la causa de todo lo que más existe, que es simplemente una transcripción de la causa primera aristotélica. Aristóteles razonaba lógicamente diciendo que si toda causa tiene una causa anterior, siguiendo ese razonamiento regresivo, en algún momento llegaremos a una causa primera incausada. El primer motor, claro. El primer motor, la primera causa, exactamente. Y bueno, ¿qué es lo que está diciendo Maimónides? ¿Y qué tan incompatible es, Álvaro, con lo que hablábamos hoy en la otra clase respecto a que en el Big Bang aparece todo de manera incausada, o aparentemente incausada, donde tiempo y espacio nacen al mismo tiempo, al mismo acto, no al mismo tiempo? No quiero decir que sea lo mismo, pero ciertamente no son incompatibles. Mejor dicho, digo que no son lo mismo. Bien, entonces, Maimónides creía que el conocimiento de Dios es posible a través de la razón, ya lo dijimos, y la observación del mundo natural, así como a través del estudio de la Torá y las enseñanzas de los profetas. Acá es donde Maimónides se para ante la filosofía como un rabino. Cuando un teólogo cristiano se para con la razón para enfrentarse a la fe, lo que dice es, necesito utilizar mi capacidad racional para fundamentar la fe tal como se describe en las leyes de Dios, que son las del Evangelio. Cuando un judío se para con la razón ante la fe, salvo Maimónides, que obviamente era aristotélico, lo que dice es, ¿cómo puedo analizar racionalmente, como lo haría un abogado, ante la ley y todos los escritos rabínicos, que son 20 tratados llamados Talmud, 20 tomos, y después está la Mishnah y otras cosas más, y los Midrash, o sea, un montón de literatura rabínica que genera jurisprudencia? Entonces lo que se hace es utilizar la razón para cribar y elegir entre toda esa biblioteca la base de una fundamentación, no ya de la existencia de Dios, sino de la manera en que cumplir con las 613 leyes nos acerca a Dios. Y acá voy a la pregunta que me había hecho Carlos. ¿De dónde sale esto? Bueno, las 613 salen del Levítico, es así. Cuando una persona cumple durante toda su vida las 613 leyes, se lo llama un justo, un tzadik, y es lo más parecido a una persona santa en el judaísmo. Es virtualmente imposible. Fíjense que ya de entrada nos dice la cuarta ley, honrarás a tu padre y a tu madre, y quién no tuvo alguna pelea con su padre. Pónganse la mano en el corazón, ¿quién no la tuvo? Porque no dice amarás a tu padre y a tu madre, no dice dice los querrás ni los respetarás, dice honrarás. Un mandato bastante fuerte. No mentirás, no robarás, no harás falso testimonio. Y esas son las 10 primeras, ¿eh? No desearás a la mujer de tu prójimo. Aparentemente con el nombre del prójimo no hay problema. Pero esas son son entendibles, ¿no? Digo yo que particularmente no tuve una relación muy fluida con mis padres, pero uno sabe si tal o cual actitud cumple con no mentir, no dar falso testimonio. Bueno, se entiende. Pero en el Levítico hay leyes tales como anatema, lo cual quiere decir pena de muerte, por tejer en la misma prenda una hebra de lino y una de lana.
o por sembrar cebada y trigo en el mismo campo, o por uncir un buey y un asno en el mismo arado. Suena un poco fuerte. Se me murió uno de los bueyes y me quedaba un burro. Bueno, esto ha llevado a que los judíos ultraortodoxos tengan una profesión que es el evaluador de la santidad de la ropa y que determine si una prenda es o no kasher para que no es un judío, tratando de ver si tiene dos hebras de distinto hilo en la misma tela. Lo que dicen los rabinos es que estas son las leyes que ponen a prueba la fe y la obediencia de cada practicante. Esas leyes se llaman huk, ley. ¿No se entienden? No tenés que entenderlas, las tenés que obedecer. ¿Por qué? Porque sí, porque lo dijo Dios. Si te preocupas más en por qué que en obedecerla, pecado. Exactamente igual que la sumisión al Islam. Lo llaman de otra manera, lo llaman huk, lo llaman ley y lo llaman obediencia. No sumisión. Concepto igualito. Entonces, esas leyes están puestas a prueba, están puestas ahí para demostrar cuánto está uno dispuesto a hacer las cosas porque lo que hay que hacer es obedecer y no entender por qué. Claro, a los hijos de la ilustración, que somos nosotros, que nos obliguen a no preguntar por qué, pero nos rechina como si estuviéramos mascando arena. Sí, la verdad. Pero bueno, es la ley. ¿Me iba a preguntar algo, Carlos? Sí, Bernardo, y los 10 mandamientos, que supongo estarán incluidos en las 613, Obvio, son las 10 ¿tienen primeras. alguna jerarquía diferente o alguna Mm. consideración aparte? ¿O Sí, son por todas supuesto. del mismo peso? No, del primero al 10º son cada vez menos importantes, pero hay que cumplir los 10. El problema es, no todas las leyes son para todas las personas. Muchas de esas 613 leyes tienen que ver con el culto en el templo de Jerusalén. Y por lo tanto, mientras no haya un templo en Jerusalén, no se pueden cumplir. Quedan las otras. Y en cuanto a los mandamientos, el primero dice, yo soy tu Dios, el Señor de Israel. El segundo dice, no pondrás otro Dios delante de mí. Y el tercero dice, santificarás el día sábado en su, honrarás el día sábado en su santidad. Esos 3 mandamientos son solamente para el pueblo de Israel. Recuerden, cuando lo vimos, la primera alianza era una alianza entre Dios y Estado de Israel. La segunda alianza es una alianza entre Dios y la humanidad entera. Los otros 7 mandamientos son para toda la humanidad. Y el resto de las leyes son para el judaísmo. La Iglesia cristiana ni siquiera reconoce a ninguna de las leyes del Levítico, más que como algún insumo para alguna discusión, demostrando cómo Jesús superó a la ley mosaica en todo. Y no hay una ley que haya sido más vilipendiada, distorsionada y menos entendida que la famosa ley del talión, que ni siquiera se conoce bien en español. En español es ojo por ojo, diente por diente. En hebreo es ain tajat ain, regel tajat regel. ¿Qué quiere decir? Por un ojo lo que un ojo vale, por una pierna lo que vale una pierna. Esto quiere decir que si yo lastimo físicamente a una persona, tengo que pagar el valor del daño que le causé. No tiene derecho a cortarme a mí una pierna, sino que yo tengo que reparar el daño. ¿Cómo? Con el valor justo. ¿Quién lo determina? Como en todo el planeta, lo determina un juez. No hay una tabla de valores, aunque algunos valores sí están escritos. ¿Sí? Un juez, en el momento, que verá si hubo dolo, malicia o lo que fuera, determinará si
Bueno, ¿cuál es la retribución que hay que hacer? Y tanto es así que estaba absolutamente prohibido causarle ningún daño a un esclavo. Nada. Así fuera, romperle un pedacito de un diente obligaba al amo a manumitir a ese esclavo y recuperaba la libertad. ¿No? O sea, eso es la ley. Para mí esas cosas son bastante fariseicas, ¿no? Digo, son menores, digo. Al igual que casi cualquier otra persona occidental, si no puedo entender, no lo puedo hacer. Si me lo explican bien, bueno, veo si lo hago. Pero si no, la verdad, no logré ni siquiera que me explicaran bien por qué no se puede comer cerdo. Vamos. Bueno, es una Siempre termino cuestión diciendo porque de Dios lo higiene. prohíbe. Sí, esa No, explicación, los propios rabinos es te por dicen la que es mentira. triquinosis. Esa es una explicación ebemerística, nuevamente. Los rabinos te dicen que no. Me Está tenés de prohibido porque Dios lo vuelta. prohibió. Claro. Lo que pasa es que yo asumo eso también. La triquinosis es un problema serio en Egipto. Y los judíos somos una raza de escapados de Egipto. Éramos tan egipcios como los otros, solo que éramos esclavos. ¿No? El problema es que allá la triquinosis era un problema jodido. Un país que la mitad del año era barro. No se podía comer ningún ungulado. Y bueno, quedó la prohibición. Pero me cuesta, ¿no? Yo qué sé. Bueno, para no ser sectario, lo de no comer carne los viernes en el catolicismo es porque los Mm, jueves no trabajaban los matarifes. Entonces la carne de un viernes estaba pasada. claro, mira, ahí tenés. Pero el otro día, este año en Pascua, escuché al Gordo Verde, ese cura bastante influencer que tenemos nosotros en Uruguay, que no sé en el contexto de qué conversación, dice, comete un asado. ¿De qué sirve que comas pescado el viernes y el resto del año no sé lo que tenés que hacer? Me parece brillante. Sí. Si te vas a Cada vez está en preocupar proceso de por el excomunión. pescado en el viernes y vas a pasar al lado de una persona con hambre y no le ayudás, pues te vas al infierno igual. Claro. Pero eso te vas al infierno en cualquier circunstancia, hasta en la religión de los ateos, que creen en el Dios Estado. Esto lo voy a pasar un poco más rápido por la hora. Bien, esto es un poco un resumen salvaje de las ideas de Maimónides. En cuanto a la existencia de Dios, Maimónides dice que es obvio, racional y necesario que exista Dios porque es necesario, obvio y racional entender, no creer, que existe una primera causa y que ninguna otra entidad que no fuera Dios puede ser. Y en cuanto a la relación entre lo creado y Dios, la diferencia es que lo creado es finito e imperfecto, mientras que Dios es infinitamente perfecto y eterno. Acá sí vemos una idea que está en la Cábala, pero que la Cábala toma del mismo lugar que Maimónides, que es el neoplatonismo. La idea del bien es infinitamente buena e infinita y absolutamente perfecta. Y esto es importante. No existe la creación ex nihilo. No es que Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo de la nada, o que Dios creó todo con el verbo. No. Esa doctrina es bastante tardía y surge además de una mala traducción del texto bíblico. Hoy en día los académicos están de acuerdo en que las Biblias en español no deberían empezar con en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino cuando Dios creó los cielos y la tierra. Que eso elimina la necesidad de la interpretación de la creación ex nihilo. Dice que Dios creó el universo por emanación, ¿sí? Que una parte de Eso es Dios, parecido a la cábala. absolutamente, y parecido a la gnosis, claro, También. son todas doctrinas descendientes del neoplatonismo.
del neoplatonismo místico en este caso, pero sí, claro. No se olviden que Maimónides en Egipto estuvo en contacto con los sufíes también. En cuanto a la naturaleza humana, el ser humano es un ser racional, Aristóteles, y debe utilizar su razón para alcanzar la verdad y la comprensión de Dios. Hay límites en la capacidad humana de comprender a Dios y algunos misterios divinos están fuera de su alcance. De ahí la fe, de ahí a que no son incompatibles, sino complementarios. Y en cuanto a la ética, la ley divina es la fuente de la moralidad, la única, y la observancia de los mandamientos divinos, los 613, es la clave para una vida virtuosa. La observancia de la ley divina es necesaria para el bienestar de la sociedad y la relación del individuo con Dios, que recuerden, la relación del individuo con Dios es lo que busca el judaísmo, no la fe ni la sumisión, sino estar en contacto, estar en alguna relación. Bien, ahora vamos a expandir un poco, ¿verdad? Abandonamos a Maimónides y vamos a ver algunos pensadores islámicos. En el mundo judío y musulmán es virtualmente imposible separar científico de teórico de teólogo, de filósofo, ¿no? La gente de conocimiento, el sabio era un sabio. No sentía que tuviera que renunciar a una forma o modo de conocer. Eso es bien occidental. Bien, entonces, inicialmente Al-Kindi, en lo que es Irak, siglo IX, tenía tratados sobre la filosofía natural, la teología y la lógica. Al-Farabi, turco del siglo IX-X, introduce la política, la ética y la teología. Miren dónde, en el Imperio Otomano, un lugar donde la fundamentación del orden político era tan importante como la cristiandad. Ibn Sina, conocido como Avicena, era un uzbeco que vivió en Irán, siglos 10 y 11, gran metafísico, gran aristotélico y probablemente el médico más grande de toda la Edad Media. Fue el inventor de los hospitales. Antes de Ibn Sina, los hospitales eran morideros, eran lugares donde uno tiraba a los enfermos para que salieran ahí si pudieran con ayuda eventual de alguna persona, que generalmente era una monja o algún monje, y si hubiera un médico estaba ocupado en curar a los ricos. Ibn Sina creó el concepto de hospital, que contrariamente a lo que se piensa, no es el lugar donde se juntan enfermos, sino que es el lugar donde se juntan médicos para tratar a los enfermos. La característica del hospital actual es que es un lugar con muchos médicos. Al-Ghazali, gran opositor a Aristóteles, hay un libro de Al-Ghazali que no recuerdo la traducción exacta, que es como lo absurdo de los filósofos o la racionalidad de los filósofos, dirigido directo contra Averroes, ¿no? Ibn Rushd en España, no, contra Avicena, no contra Averroes. Me acaba de mandar un anacronismo tremendo. Ibn Rushd, que era filósofo español, era lo mismo, filósofo aristotélico. Averroes, filósofo, teólogo y lógico, gran estudioso de Aristóteles. Muchas de las cosas que recuperamos de Aristóteles se las debemos a Averroes. Y Rumi, en Irán, siglos XIII, nuevamente, siglo XIII, miren qué siglo, gran místico, poeta y filósofo. Rumi es el exponente más conocido y más grande de la filosofía sufí, que es una versión mística del Islam que tiene unas características particulares interesantísimas. Entre otras cosas, los sufíes tenían una forma de cura mediante la palabra que, sin tener que ver ninguna similitud estructural o de antecedente, operaba como el psicoanálisis. ¿Sí? Era una búsqueda en el alma para conseguir la sanación del cuerpo, ¿no? Básicamente curaban escuchando al otro.
Bien, acá les dejo también, pues se nos está haciendo el tiempo, un poco las ideas de estos filósofos, pero miren al Ghazali. La razón humana no es suficiente para entender la naturaleza de Dios y se necesita la revelación. Defendió la importancia de la justicia social y criticó la corrupción del gobierno. El conocimiento verdadero solo se puede alcanzar mediante la experiencia y la revelación divina. Todo muy bien, pero ¿cuál es el problema? Cuando una persona dice, mi conocimiento lo obtengo por revelación divina, esa experiencia es incomunicable. Yo le escribo, no, pero yo no puedo participar de esa sensación que tiene esa persona de la revelación divina. Eso es un quale, no puedo acceder a él. Y por supuesto Rumi, Dios es amor y la búsqueda de Dios puede llevar a la felicidad. Su poesía es conocida por su belleza y profundidad, sus enseñanzas incluyen ideas sobre la naturaleza del ser humano, el amor y la conexión con lo divino. Miren qué vuelta importante la de los sufíes. Acá esto me interesó para expandir un poco lo que veníamos viendo, para que vieran, ¿no? Avicena, el conocimiento verdadero se alcanza a través de la razón y la intuición. Averroes, la filosofía y la religión no son incompatibles, sino complementarias. Muy parecido. La razón y la observación son las mejores formas de adquirir conocimiento sobre el mundo natural y Dios es la causa última de todas las cosas. Aristotélico puro. Y Maimónides, el conocimiento verdadero se alcanza a través de la razón y la revelación divina. Ven que piensan lo mismo, lo expresan distinto, lo ejemplifican distinto, lo fundamentan en una ley distinta, pero pensaban lo mismo. No había una verdadera incompatibilidad en lo que decían. Y bueno, acá un poco lo mismo en cuanto a quienes los objetaban a ellos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, Avicena se peleaba con los líderes religiosos que no aceptaban la idea de que la razón pudiera ser utilizada para alcanzar el conocimiento verdadero. ¿Qué era lo que los hacía mascar veneno todo el tiempo? El éxito innegable y de fama mundial que tuvo Avicena como médico. Su investigación en la medicina, su forma de archivar el conocimiento sistemático, su forma de describir las enfermedades y encontrar curas, eran logros medibles. La fama que adquiere Bagdad gracias a la escuela médica de Avicena no se podía discutir. Uno podía discutir teología con Avicena, pero no los logros que había conseguido para manejar las enfermedades. Avicena logró una operación para las cataratas. Medieval, por supuesto, pero bueno, es lo que había. Averroes, que vivía en España, lo que tuvo que, digamos, contraponer era gente que era más literalista del Corán, ¿no? O sea, no había tanto lugar para la interpretación. Y bueno, cualquier libro que no fuera directamente o un Corán o un Hadith no podía ser comparado. Y bueno, este loco de Aristóteles menos. Y bueno, tuvo problemas, pero tampoco demasiados. Averroes fue siempre una persona muy importante en el sultanato donde vivía. Y Al-Ghazali, él era un líder religioso, él era de los que se oponían a nosotros, y él creía que la idea de que la razón podía alcanzar la verdad era un acto de soberbia, y que solo la revelación divina, y por lo tanto la sumisión, permitía acercarse a la verdad. Y directamente iba contra Avicena y Alfarad, más que nada contra Avicena. El problema es que Avicena, sus especulaciones teológicas, como le dije recién, las sostenía con logros médicos como la humanidad no vio antes. Mientras en Occidente todavía seguían leyendo al recientemente reencontrado Galeno e Hipócrates, ¿sí? Avicena se tomaba la molestia de investigar el mundo, de ver por qué se enferman los enfermos, no de tratar de ajustar todo a lo que escribió un griego hace 27 años. 27 años, 27 siglos. 27.
lo cual es una hipérbole, no eran 27. Pero además, doy un salto hasta el Renacimiento. Vesalio, un padre de la anatomía moderna, cuando era estudiante, robaba cadáveres para poder realizar disecciones que estaban prohibidas por la iglesia. ¿Por qué? Y bueno, porque teníamos los escritos de Galeno, ¿para qué precisábamos más? Y hacía sus disecciones y no había vuelta. No encontraba nada de lo que estaba predicho. Nada, nada era igual a lo que decían los libros. ¿Qué pasó? Vesalio se tomó la molestia de experimentar. A las cansadas se dio cuenta que los escritos de Galeno no se habían hecho sobre seres humanos, sino sobre monos, y que todas las diferencias que encontraban eran porque no correspondían al ser humano. Pero fíjense la importancia de no solamente utilizar la razón, sino de buscar las respuestas del mundo natural en el mundo natural, y las de Dios en Dios. Lo dijo Jesús: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y bueno, Al-Ghazali mascaba bronca con esta Avicena y pasó a la fama mundial más como el que criticaba a Avicena que como ninguna otra cosa. Y acá les dejo, porque ya se nos fue el tiempo, una comparación entre Avicena y Maimónides, que no es que haya un paralelismo, pero realmente había cosas muy parecidas, teniendo en cuenta que se me corrió la primera columna y que Avicena no tuvo igual como médico, mientras que Maimónides probablemente no tuvo igual como teólogo, filósofo, ¿verdad? O sea, como que Avicena era mejor médico y Maimónides mejor filósofo, pero las dos son los nombres sin los cuales no se puede entender lo que pasó fuera del mundo cristiano en esta época. Bien, o sea, la teoría conciliatoria de Maimónides era la gran diferencia. Y para terminar, y resumiendo, ¿sí? Recuerden, el judaísmo basa su concepción de la relación entre hombre y divinidad en una relación personal del hombre con Dios. Las 613 leyes que tanto preocuparon a Carlos hoy son de tres tipos: relaciones del hombre con Dios, primer, segundo y tercer mandamiento; del hombre consigo mismo y del hombre con sus similares. ¿Sí? Y el orden de gravedad del pecado baja de pecado mortal a otros pecados. No hay pecados mortales y veniales únicamente, hay tres tipos de pecados. Y bueno, él abogaba que la razón y la fe son formas complementarias, que una llega donde la otra no, y entre las dos dan una imagen completa. Algo así como utilizar distintos espectros para obtener una imagen de un objeto, de un material. El cristianismo se centra en la fe. La fe, la actitud de creer con el corazón puro y sin reservas en Dios, es la base de todo lo demás. De nada sirve ningún acto bueno si uno no cree en Dios. Y cuando aparece Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, empezaron a decir, bueno, no, pero alguna cosa podemos decir de esto. Y podemos fundamentar que no solamente uno tiene que aceptar ciegamente, sino que lo tiene que aceptar porque es lo mejor que puede hacer. Y ahí les dejo Civitas Dei y la Suma Teológica, que son 9 trillones de caracteres muy bien escritos, pero que hay que ser valiente. En cuanto al Islam, la fuente de la verdad es revelación. La revelación fue hecha por el arcángel Gabriel a Mahoma y está escrito. Así está escrito, es como terminan los textos jurídicos musulmanes. Y la razón solamente puede resolver situaciones prácticas. Lo que
en la jurisprudencia musulmana o islámica se llama asuntos específicos. ¿Sí? Aristotélicamente consideraban que el mundo estaba compuesto de sustancia y especie, y los asuntos específicos eran objeto de la razón. ¿Sí? Voy a cruzar la calle, bueno, miro a ambos lados. No le tengo que preguntar a Mahoma cómo es que hago para que no me pise un auto. Dios está para cosas más grandes. ¿Tá? No perjudica mi sumisión que yo mire a ambos lados antes de cruzar la calle. Pero si la perjudica, por ejemplo, que no rece, que no siga la ley escrita. Entonces, para terminar con una anécdota, cuando en el siglo XIX, XVIII, no me acuerdo, me van a perdonar el tema de que estoy muy cansado hasta ahora, se habían acercado los franceses peligrosamente a Istambul. Y los turcos habían empezado a perder todas las escaramuzas, ¿no? La superioridad táctica militar de los francos, como ellos llamaban a los cristianos, era superior. Claro, venían con tácticas militares europeas y armas de fuego modernas. Y los consejeros no era califa, Dios mío. Sultán. Del sultán, gracias. Los consejeros del sultán le dijeron, las cosas específicas son supeditadas a las cosas esenciales, y las cosas esenciales son de Alá. Alá va a favorecer a los justos, porque ninguna cosa de este mundo se decide por las cosas específicas. Lo cual quiere decir, sigamos peleando con alfanjes y lanzas. 2 años después cayó el imperio musulmán, cayó el imperio turco. La gran puerta fue abatida. ¿Sí? Simplemente por esa interpretación de que no hacía falta igualar la tecnología de los francos, que no había ninguna incompatibilidad en la ley. De hecho, las bombardas las tuvieron los turcos antes que los cristianos. Fue una evolución posterior, ¿no? Y eso, bueno, después podemos hablar del desembarco en Normandía y muchísimas veces en las que un príncipe le hizo caso al que no debía en un momento de guerra. Pero bueno, esta era una rápida y muy resumida forma de ver el otro lado de la filosofía medieval. ¿Sí? Les pido perdón que se me fue larga la clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, por ahora no, todo muy claro, muy claro. Bueno. Entonces, se te gente, fue tarde porque te detuviste a explicar escuchando al estudiante, así que eso es importante también. bueno, mire, yo la pasé bárbaro. Si ustedes la pasaron bien, misión cumplida. Yo también, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Por favor, Álvaro, bienvenido. Bueno, Gente, nos vemos el miércoles que viene y el lunes en los del lunes. muy bien. ahí Que está. pasen bien.